es un tema totalmente increíble. Bienvenidos a la introducción del podcast Generación de Inmortales. Bienvenidos sean todos y feliz semana. Y no voy a estar solo en este inicio. Está conmigo una persona que está también en el ministerio de Joan al Aire y tiene uno de los cargos impresionantes también dentro del mismo. Está con nosotros desde la Greatest New York Conference, Esteban Rosario. Bienvenido, mi querido líder. Bendiciones para usted y toda su familia. Dios os guarde siempre. ¿Cómo está? Buenas noches, feliz semana, Joan. Estamos bien por la gracia de Dios, agradecido de Dios de que nos deja ver una nueva semana y muy feliz de estar contigo en nuestro ministerio, haciendo cosas para exaltar y glorificar el nombre de Dios. Gracias, señores. Damos inicio rápidamente. ¿Qué es Generación de Inmortales? Es un nombre que es común, entre comillas, pero cuando nos vamos a profundidad, no es un nombre común. Así que esa sería una de las primeras preguntas, porque este viene siendo un video bastante especial, porque es la introducción de varios temas que se estarán dando para finalizar también este mes de la mejor manera posible con este hashtag. Así que les dejo con mi gran líder, Esteban Rosario. Adelante, mi gran líder. Bien, este título es bastante sugerente, teniendo entendido que el único que tiene inmortalidad es nuestro gran Dios. Entonces, hablar de generación de inmortales, estamos hablando de algo que tiene que ver con Dios. Hace un tiempo, cuando este programa fue lanzado al aire, en la iglesia de Villaverde 2, todos los miembros de este ministerio tuvimos una intervención esta noche con diferentes temas. El tema que nos tocó a nosotros se trataba de la identidad del joven adventista. Y precisamente, mientras elaboraba este tema, pensaba en los atributos o los nombres que ha recibido o recibe nuestra generación hoy en día de jóvenes. Lo catalogan como los millennials, como la generación de cristal, como la generación Z. O sea, lo catalogan como ellos quieren ver a esos jóvenes y que esos jóvenes se identifiquen. Sin embargo, desde el punto de vista bíblico, cuando hablamos de juventud adventista, no solamente estamos hablando de sus inicios, estamos hablando del final de esta generación. Y esta generación tiene un nombre, una característica, que es precisamente la inmortalidad. ¿Por qué la inmortalidad? Porque estos jóvenes de esta generación, Dios los ha llamado para enfrentar el último gran engaño de esta tierra, es decir, a la bestia, a su imagen y todo lo que ella conlleva. Por lo tanto, es la última generación con la cual Dios cuenta para llevar adelante este mensaje. Que el resultado final de la lucha de esta generación de guerreros es la inmortalidad. Pero hay algo importante, Joan. La inmortalidad es otorgada a aquellos que finalmente puedan vencer sobre el pecado. Por lo tanto, la muerte no puede tocarlos. En la muerte toca todo aquello que es pecado. En la palabra de Dios en Romanos dice que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, esta generación que va a existir en los últimos días tendrá un compromiso tan fuerte con Dios, un carácter tan similar al de Jesús,
que ya no pecan, no pueden pecar. Por lo tanto, la muerte no lo puede alcanzar. Y justamente en el libro de Apocalipsis hay dos lugares donde se habla de esta generación. Y como las cosas de Dios son tan perfectas, la primera vez que se menciona este grupo está en el capítulo 7 de Apocalipsis, que el número 7, que es de Dios. Y allá en el versículo 2 dice, entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello de Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles quienes habían recibido el poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo, no dañéis la tierra ni el mar ni los aves hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y allí entonces, en el versículo 4 dice, y oí el número de los sellados. Aquí Juan no vio a los sellados, él oyó el número. Es muy importante tener en cuenta esto. Él oyó. ¿Ok? O sea, En el versículo 9. ahí hago una pausa. O sea, que cuando la gente menciona el número en cuestión, no es que él vio, sino que escuchó el número. Así que tú puedes estar en un lugar donde te dicen, oye, yo escuché a alguien que dijo que hay como 1000 gente. Pero tú viste la 1000 gente. No, Exactamente. tú estás escuchando de alguien que dijo. Entonces, aquí en el versículo 9, dice después, o sea, después del sellamiento, vi una gran multitud que ninguno podía contar. Ahora él ve. Ahorita él escuchó. Ahora él ve. Entonces, estos se vuelve a hablar de ellos, de este grupo. ¿En qué capítulo creen ustedes que se vuelve a hablar? En el 14. 7 y 7 son 14. Dice entonces allí, Hasta la matemática está ahí como el pie de la letra. Sigue todo en matemática curso. divina. Exactamente. Dice, entonces vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como de estruendo de muchas aguas, como el estampido de un gran trueno. Sin embargo, era sonido de arpistas que tañían sus arpas. Cantan un cántico nuevo ante el trono, entre los 4 seres vivientes y ante los ancianos. Y ninguno podía aprender ese cántico, sino los 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no se halló engaño, porque son sin mancha. O sea, una pregunta ahí rápida, porque posiblemente, no solamente yo, sino también las personas que nos ven, posiblemente tengan esa misma pregunta cuando usted inició. La referencia a la parte de hombres que no se contaminaron con mujeres, ahí se entiende, pero que fueron vírgenes, o sea, dentro de los 144,000 sabemos que van a haber personas que no pudieron llegar a lo que fue el consumo del matrimonio en cuestión, pero sí a un noviazgo que posiblemente falló. Ahora bien, realmente, dentro de los 144,000 solamente habrá vírgenes.
¿O es algo Mira, simbólico? Joan, Apocalipsis es un libro simbólico. Exactamente. Por lo tanto, aquí no se está hablando de vírgenes en el sentido de personas que nunca tuvieron relación. Se está hablando de vírgenes porque su doctrina no se contaminó. Su doctrina permaneció pura, virgen. No se está hablando de relaciones sexuales aquí. No, se está hablando de doctrina. Son vírgenes. Así que no tiene que ver con relaciones sexuales. Sin embargo, en la Biblia, cuando se habla de la iglesia de Dios, se habla de una mujer pura. Y cuando se habla de la iglesia del enemigo, de Satanás, se habla de una mujer ramera. Entonces son símbolos que hay que tener en cuenta a la hora de leer Apocalipsis. Entonces allí nos dice que sus características son que no se contaminaron con mujeres. ¿Cuáles son esas mujeres? Las iglesias falsas, las doctrinas falsas. Por lo tanto, si no se contaminaron con estas mujeres, esta doctrina, su doctrina es virgen, no se mezcló con la doctrina falsa. Y aquí es donde ellos tienen ese compromiso delante de Dios. Están sellados. Recuerda que en el capítulo 7 leímos que cuando los 4 ángeles que sostienen los vientos de la tierra lo iban a soltar para que se armara sobre la tierra el caos, subió otro ángel del este. ¿Por qué del este? Porque del este es donde tuviera la nube que traerá a Jesús, del este. Interesante. Entonces este ángel surge del este y le dice a los 4 ángeles, no lo suelten, no hagan daño a la tierra ni al mar hasta que hayamos sellado en sus frentes a los hijos de Dios. Entonces aquí en el versículo que acabamos de leer dice que tienen el nombre de su padre escrito. Entonces son el mismo número. Aquellos que sellaron en el 7 ahora están aquí. Entonces, como son sellados, estos santos, estos jóvenes guerreros, son inmortales. La muerte no lo puede tocar. Por eso dice, no le hagáis daño a nada hasta que sellemos a esos siervos para que lo que se va a desatar no les afecte. Exacto. Hay una parte, haciendo un paréntesis en la parte de Apocalipsis, en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1, dice, no, versículo 17, perdón, dice algo también, una característica en la parte de lo que estamos hablando de generación de inmortales, pero ya hablando de Jesús en sí. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí yo tengo un comentario. Ahí vemos unas características bastante importantes. Ahí vemos que la palabra inmortal se menciona. Ahí vemos que la palabra sabiduría en la terminología sabio también se menciona. Pero hay otra palabrita que se hace mencionar, pero que las personas le ponen como un adjetivo prácticamente para pegarlo. Y es la palabrita que se sale a relucir muchas veces, vanagloria, y aquí aparece solamente honor. Aquí quiero darme con la siguiente explicación. Hay personas que se vanaglorian prácticamente por decir, ah, no, Dios me tiene parado aquí y yo me siento inmortal siendo un cuerpo mortal. Y entonces la pregunta, Bueno, ahí viene ajá. entonces la pregunta del millón y que hace como un enredo total. ¿Por qué una persona se vanagloria siendo mortal, sabiendo bien que tiene que seguir luchando para alcanzar la inmortalidad en Cristo Jesús, teniendo en claro que hay versículos que van agarrando la parte y los primeros en resucitar verán a Dios? Como dice una frase bien dominicanizada por nosotros, hay de aquel
que se despierte en la primera resurrección. Hay de aquel que vea al Rey de Gloria, hay de aquel que vea al Rey de su vida. Mira, Joan, no es hay de aquel que despierte en la primera, no. Bienaventurados dichosos los que tienen parte en la primera resurrección. En la segunda resurrección, ahí sí se le puede decir el hay. Comentando lo que tú acabas de decir, tú dijiste una palabra, vanagloria. Ahí te lo dice todo. Su gloria es vana. El único que tiene gloria es inmortal por los siglos de los siglos, nuestro gran Dios. Por lo tanto, la vanagloria, como lo dice, es una gloria vana, que pasa, es pasajera, no perdura. Por lo tanto, al inmortal, esa parte, esa característica es de Dios. Pero todo lo que es de Dios se convierte en inmortal. Aquel, cuando son sellados, ya son propiedad específica, exclusiva de Dios. Y ya la muerte no puede tocarlos. La sierva del Señor dijo, esforcémonos por estar dentro de ese grupo. O sea que es posible a los que estemos vivos estar en ese grupo. Exactamente. ¿Por qué ella no va a estar en ese grupo? Porque ella murió. Y una de las características de este grupo es que permanecen vivos, no Exacto. mueren. Exacto, porque hay un grupo que verá a Dios. Y hay otro grupo que se levantará para recibir a Dios. O sea, ahí Entonces, están los grupos. Ahí hay una subdivisión, pero del mismo grupo. Realmente. mira, los que mueren en Cristo tienen un privilegio, que van a experimentar resurrección. Los que quedaron vivos tienen el privilegio que no van a experimentar la muerte. Exacto. O sea, ambos grupos tienen privilegios y ambos grupos van a recibir la inmortalidad juntos. El apóstol Pablo dice que un grupo no va a ir delante y otro va después. No, juntos, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. La única diferencia es que los que hayan quedado vivos no van a ver la muerte, pero van a ser transformados. Los que murieron en Cristo vieron la muerte, pero van a ser transformados. Por lo tanto, estamos hablando de este grupo que va a quedar vivo, que son redimidos, comprados de entre los hombres, de entre los de la tierra. Es la última generación con la cual Dios cuenta para dar el mensaje final a este mundo. Y por orden natural, pensamos que tienen que ser los jóvenes, porque nosotros los adultos, los más mayores, vamos a morir. No se espera que un joven muera primero que un adulto. No es la regla que un padre entierre a su hijo, pero el pecado lo ha trastornado todo, que ahora los padres llevan a sus niños hasta a veces antes de nacer a la tumba, porque el pecado lo ha hecho así. Sin embargo, esta generación de inmortales, número nombre, 144,000, número nombre, son los que van a hacerle frente a la bestia, a su imagen, en el último tiempo. Y Satanás lo sabe y está tratando por todos los medios que ustedes jóvenes ni escuchen esto, ni analicen esto, y mucho menos se sientan parte de este grupo. Porque mientras más se los desvíe, menos guerrero va a tener en su contra. Por lo Exactamente. tanto, Dios lo sabe también. Cuenta con ese grupo. El diablo lo sabe y no quiere enfrentar a ese grupo. Entonces, los únicos que están en el aire, dejándose catalogar de diferentes nombres, generación Z, generación de cristal, son los jóvenes que no se dan cuenta que son la generación de inmortales. Por eso es que cuando hablamos de identidad,
la verdadera identidad del joven que va a quedar de pie es ser inmortal. Así es que es un reto, es un desafío, pero es posible en el nombre de Jesús. En el libro Mensaje para los Jóvenes, en el capítulo 9, hay un párrafo que dice que los ángeles prestan gran atención a aquellos jóvenes que están luchando batallas que van mucho más allá de sus fuerzas, precisamente para sostenerlo. Así es que no están solos, tienen todo el poder del cielo de parte de ellos, porque al fin son los que siguen al Cordero donde quiera que va y cantan un cántico que nadie puede cantar, ni te lo pueden aprender siquiera. ¿Por qué? Porque es el cántico de su experiencia, de su lucha en esta tierra. Nadie puede contar tu historia como si fueras tú, porque tú pasaste tu lucha y nadie más que tú puede contarla exactamente como fue. Por eso es que los 144,000, número nombre de este grupo, cantan su experiencia que vivieron, cómo vencieron en el nombre del Cordero. Y ese es el cántico que cantan que nadie puede cantar. Exactamente. Y hay una partecita también que viene siendo como añadidura a la parte de inmortales, pero ya aquí lo ponemos como algo más versátil. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las Ajá. virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todo el mundo se queda con 1 de Pedro 2:9, pero cuando tú lees el 10, te ves algo totalmente diferente. Vosotros que en otro tiempo no era pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. O sea, ¿qué hay detrás de ese texto bíblico y por qué cae como añadidura o como anillo al dedo a generación de inmortales? Estamos hablando de un tiempo donde un grupo de personas no tenía esos privilegios. De un ejemplo, se arrodillaba y decía, Señor, necesito esto, y el Señor no le contestaba como ellos querían. Pero ahora, al ver que Él dice, ya son linaje escogido, o sea, hay un privilegio mayor. Es el primer privilegio. Son mi linaje escogido. Entonces viene la parte, son también real sacerdocio. Dos, Ahí entonces viene otra y una de las mejores. Nación santa. tres, Entonces, para poner como el vaso fundamental, entonces cae la parte de pueblo adquirido por Dios. O sea, ahí vemos cuatro privilegios. Cuatro ok. privilegios. Pero párate ahí, Joan. El grande problema aquí, hasta aquí vamos bien. Y cada vez que comenzamos a leer este versículo, es como cuando tú estás llenando un colchón de aire. Exactamente. Cada vez que tú le das, Como que se él va va subiendo. llenando porque tú solamente le estás diciendo cosas buenas, pero no le estás Entonces, ¿qué hablando con la sucede? realidad. Para muchas personas, si el versículo terminara ahí, eh, tuvieran un ego tan alto que si se cayeran de su ego se mataran. Entonces, Así, ahora viene la partecita. ¿cómo así? Repítalo. Sí, ¿Cómo hay así? gente que tiene un ego tan alto que si se caen de su propio ego se matan. Entonces, cuando llega el versículo hasta esta altura, y nada, pues, son santa. La vanagloria, como lo decíamos ahorita, va subiendo Ya, ahí. entonces, ahora viene el Señor y le quita el tapón al colchón, cuando ya está bien llenito. Cuando le llega al Y 10, al dice, versículo 10. no, ahí mismo dice, ¿para qué? O sea, todas estas cualidades y privilegios te la dan
con una razón, para que anunciéis. Es para eso. No es para que tú seas que eres pueblo, no. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó y te acuerdas de dónde te llamó, para que no te sientas tan, tú sabes, de la, ¿qué cosa? De las La tinieblas. oscuridad a su luz admirable. Entonces, la parte, el eje que une este versículo con los privilegios más el deber es precisamente ese. Ese es el kit del asunto. ¿Para qué estas personas son pueblo santo, nación adquirida, ya sacerdocio? ¿Para qué? Para que anuncien. Y eso es lo que muchos se olvidan. Solamente se quedan en pueblo santo, nación escogida, pero se olvidan para qué fueron llamados. Exactamente. Los 140, Y ahí mismo, y perdón, pero también vemos el detrás de cámaras, porque ahí mismo en el versículo 9 se ve la belleza, pero después de que va llegando para que anunciéis, entonces vemos que en el versículo 10 dice la realidad cruda, o sea, él va diciendo, oye papito, en otro tiempo ustedes ni pueblo era, ni pedazo de tierra tenían. Y ahora tienen hasta pedazos de tierra y ahora son adquiridos por mí y ahora también están junto conmigo. Antes ni siquiera yo lo miraba. Es más, ustedes podían estar muriendo y a mí me iba a dar lo mismo. Y ahora que son pueblo adquirido por mí, que están conmigo, que me sirven a mí, entonces ya tengo misericordia. Ahora mismo las personas podrán interpretar, entonces lo que está pasando ahora mismo en el mundo es porque ya no somos hijos de Dios, no somos pueblo de Dios, ya no tenemos esa misma gracia que tenía el pueblo de Israel para ese entonces. Ojo, recuerden que pecado más tierra es igual a muerte. Y usted dirá, ¿y esa ecuación tan rara? ¿De dónde provino el pecado? De la tierra. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Muerte. ¿Qué pasa en la tierra todos los días y en el momento que estamos transmitiendo en vivo también está pasando en algunos hospitales o en casas de familia? La misma consecuencia del pecado, la muerte. Así que el Señor tiene mucha misericordia. El problema es que además de que todo esto tiene que acontecer, también es una consecuencia clara, precisa y concisa y totalmente analítica del pecado. Y él lo mira, describe Joan, claramente en el versículo 10. Él lo va diciendo ahí todo. mira, Joan, estamos tratando de la última generación, generación inmortal. A través de toda la historia, Dios ha escogido personas, grupos de personas, tribus, pueblos, para que sean sus guerreros en la tierra. El pueblo de Israel, ya siendo una nación, fracasó en sus propósitos como nación. Y ahora Dios levanta otro grupo, otro pueblo, para que pelee su batalla. Y finalmente se puede establecer en esta tierra el reino de los cielos, que es el que Jesús vino a anunciar. Entonces, cuando estamos hablando, hablamos en dos direcciones, como pueblo y como individuos. La salvación es individual. Nosotros no nos salvamos como pueblo. Venimos a ser pueblo cuando ya nos juntamos todos. Pero esto es un asunto individual. Cada guerrero de esta generación de inmortales tiene que pelear su propia batalla. Tiene que vencer sus propios pecados con la fuerza que da Jesús. Por lo tanto, es una batalla personal. Aunque sus Totalmente resultados sean, personal. aunque sus resultados sean colectivos, pero es personal. El ser parte de este grupo implica una lucha personal. Uno tendrá que vencer el vicio de la comida, otro el vicio de la moda, otro el vicio de la música, otro, diferentes luchas, pero hay un solo resultado, la victoria. Y solamente aquellos que
se den cuenta de su compromiso y de lo que Dios quiere de ellos y lo que Él quiere lograr a través de ellos, y sean conscientes, serán aquellos que finalmente pertenezcan a este grupo. Es el último. Después de no viene otra generación. Esta es la generación que Dios está preparando para hacerle frente a la crisis final de la tierra. Por eso es tan importante que cuando un joven esté cantando, piense que su canto es un canto que lo está haciendo para Dios. Cuando un joven predique, está predicando para Dios. Cuando un joven esté orando, está orando para Dios. Cuando un joven se consagra a Dios, es para Dios. De hecho, el o la situación que más Satanás le teme, el arma que Satanás le tiene terror, es un joven consagrado. Exacto. Satanás tiembla ante un joven consagrado, porque donde un joven consagrado pisa, declara ese terreno para Dios. Exactamente. Y Satanás no puede resistir un joven consagrado. Por eso él trata de que la juventud siempre esté entretenida en tecnología, en carros, en negocios, en diferentes cosas, porque esta es la generación que lo va a confrontar a él. Y si esta generación se logra consolidar, si esta generación acepta el desafío de Dios, entonces Satanás sabe que la va a llevar muy mal al final. Por eso, generación de inmortales comienza ahora, pero no termina nunca. Exactamente. Porque aunque la batalla se termine y venga la victoria, seguirán siendo inmortales por toda la eternidad. Eso es así. Y hay un capítulo que va hablando al respecto del mismo, que es Primera de Timoteo 6, versículos 16 en adelante. Y ahí yo voy a hacer un breve énfasis, porque tiene la palabra inmortalidad prácticamente al inicio. Y dice lo siguiente: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual se le honra y el imperio sempiterno. Amén. Pero entonces, ahí vimos lo lindo, ahí vimos lo lindo, lo suavecito, lo sutil. Pero ¿Lo estás entonces, leyendo? ahí sale 1 Timoteo 6, versículos 16 en adelante. Muy Pero bien. hay una partecita en el versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano, allá la palabrita final, de la La vida vida eterna, eterna. O sea, la inmortalidad, empezó hablando de inmortalidad, pero hablando del Dios mismo, pero porque también te entrega. esa cualidad le pertenece solo a Dios. O sea, tú no Exacto, puedes buscar la inmortalidad a través de las riquezas, a través de los conocimientos. No, tú tienes que buscarla a través de quien la tiene. Y mira que él no está condenando aquí a los ricos, ni le está diciendo que es malo ser rico. No, él está diciendo aquí a los ricos de este siglo, manda, o sea, Dios se está preocupando por los ricos de este siglo que alcancen salvación. Y le está exacto, diciendo que hagan tesoros en el reino de los cielos para que, en otras palabras, sean recibidos. Entonces tú dices, un momento, yo necesito hacer amigos en el reino de los cielos para que cuando falten en esta tierra, sea recibido por ellos. En otras palabras, si tú vas a un campamento de jóvenes y conoces a una joven
o a un joven de otro pueblo y a ti te interesa visitar ese pueblo, tú haces una estrecha amistad con esa persona para que cuando tú visites ese pueblo, tú tengas a dónde quedarte. Igualmente pasa lo mismo con los ricos. Dios le está diciendo, hagan tesoros allá arriba, para que cuando os falten aquí, sean recibidos allá arriba. ¿Y Exacto. cómo tú haces amigo allá arriba? Oh, O predicando el evangelio aquí. Todo aquel que tú le prediques, que sea libertado por Jesús y que alcance la eternidad, ese vecino tuyo. ese es tu amigo en el reino de los cielos. Pero es que hasta vecino Entonces, va a ser. ¿qué significa eso? Que Jesús nos manda primero a reconocer que el único que tiene inmortalidad es Él. Número dos, que nosotros podemos tener acceso a esa inmortalidad a través de Jesucristo y los méritos que Él hizo en la cruz. Y número tres, que tú recibas ese reto, lo aceptes con seriedad y te hagas la pregunta, ¿dónde vas a pasar la eternidad? ¿En qué lugar vas a pasar la eternidad? ¿La vas a pasar en el olvido o la vas a pasar eternamente junto con Dios? Es tu decisión, pero esa decisión tiene un peso que en la eternidad se hará visible. O tú no existirás, no serás ni recuerdo de que exististe. Entonces, Satanás sabe que su final es este. Dice Isaías que será ceniza debajo de nuestros pies y nunca más él será recordado. Entonces, él necesita un gran ejército de personas que lo acompañen a ese destino. Pero Dios necesita un ejército para vencer y poner a Satanás finalmente en su lugar. Y la pregunta esta noche es, ¿dónde piensa pasar la eternidad? Y ahí hay algo con respecto a eso. Y prácticamente ya finalizando el capítulo 6 de Primera de Timoteo, hay alguito que le dice Pablo a Timoteo, porque eso viene siendo como el encabezado del encargo final. Hay una partecita que le dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Oye la palabra, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Punto número 1 ahí antes de seguir. Joven, las conversaciones que no llevan a ninguna parte no son prioridad para ti. Si quieres seguir siendo parte de la generación de inmortales o llegar a ser parte de la generación de inmortales, las conversaciones vanas que no lleven a ninguna parte no son prioridad para ti. Eso es lo primero. Entonces ahí habla sobre los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Ojo aquí, antes de que pase algún acontecimiento caótico. Aquí no estamos diciendo que la ciencia es mala. Lo que pasa es que ha habido conversaciones las cuales han tergiversado, que han puesto la otra cara de la moneda de la ciencia y cae en lo que es la palabra falsamente llamada ciencia. Porque quiere esconder la ciencia verdadera y ponerle como un trapito para que digan, ah, sí, mira, esta es la ciencia, tú te la comes y entendemos que ya no sigues. Incluso pongo uno de los ejemplos más claros en lo que fue anteriormente el debate del siglo, el debate del creacionismo contra el ateísmo. Hay un escrito de Albert Einstein que él decía, no puedo creer cómo el ser humano piensa que esto nació por una explosión.
cuando esto tiene una fuerza mucho más allá de lo sobrenatural. En palabras llanas, esto no fue hecho por una explosión. Aquí hubo alguien que sabía lo que estaba haciendo. Y entonces finaliza el capítulo número 6 diciendo, la cual profesando algunos se desviaron de la fe, la gracia sea contigo. Amén. Ahora voy al quid del asunto y aquí ya estamos llegando a la finalización del mismo, porque esto viene siendo la introducción en sí. Pero para que entiendan la parte de generación de inmortales hay que explicar a fondo, para que cuando vengan los próximos capítulos ustedes vayan entendiendo por qué viene siendo llamado el hashtag generación inmortal. Aquí vemos la partecita que está pasando hoy en día. Cuando está pasando un acontecimiento en un país indeterminado, ¿qué es lo primero que hacen? Buscan la alternativa de que venga una noticia más grande que esa para ser tapada. Aquí es lo que está pasando. Hay personas que dicen tener la verdad cuando la verdad no es la realidad. O sea, hacen conspiraciones, hacen teorías, hacen hipótesis que creen que llevan a algún lado, pero lamentablemente no tienen ni pies ni cabeza. Porque cuando el argumento le dan en la cabeza, el pie no tiene para responder. Pero si le dan en el pie y se cae, la cabeza no puede pensar. Entonces ahí entra la parte la cual profesando algunos se desviaron, o sea, personas que se desviaron y dijeron, ah, sí, eso es verdad, eso tiene veracidad, eso es así, eso es así, eso es así. Y cuando vieron la realidad ya era demasiado tarde. Aquí prácticamente lo que Timoteo le estaban diciendo, el mismo Pablo, era, oye, no te desvíes solamente por lo que escuchas. No te desvíes por lo que escuches. Documéntate, porque puede ser que cualquier llamado sea la perdición que Satanás quiere para ti. Sencillo, más claro de ahí se daña. Bueno, arribando a esa conclusión, en primer lugar, Pablo está hablando de una falsa ciencia. Toda ciencia conduce a Dios, porque Dios es el creador de la ciencia. Por Exactamente. lo tanto, cuando alguien se desvía de la palabra de Dios, es porque está siguiendo una falsa ciencia. No es porque la ciencia sea mala o buena. Hay una sola ciencia. La palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Jehová. Por lo tanto, toda ciencia lleva a Dios. Ahora bien, cuando una llamada ciencia se desvía de los principios divinos, entonces es una falsa ciencia. No la ciencia verdadera, una falsa ciencia. Así es que aquí Dios le está diciendo a Timoteo, en primer lugar, esa gente que se ponen a discutir de temas que no edifican para la salvación, evita eso. Ni siquiera la trates, no pierdas tu tiempo en eso. Cuando hay una persona que viene y me dice, mira que Dios es esto, que Dios es aquello, o que esto es así, yo no creo que la Biblia. ¿Por qué razón cuando tú tienes una duda, tú tienes que ver 50,000 videos en YouTube sobre ese tema y no vas a la Biblia directamente? Madre mía. Se ha descubierto Roma. 50, vamos a hablar una persona que escribe del inmortal, que de esto, que el inmortal es aquello, y siguen buscando video tras video, que lo que hace es que te va alejando precisamente del fundamento. No, que te Y va a tú- llevar, no, no solamente desviando, ojo ahí, no solamente desviando, te da otro concepto de lo que tú estás buscando, porque el desvío no es nada, el desvío es una parte, pero cuando te tira otro concepto diferente a lo que tú estás buscando y tú lo haces tuyo, ahí es que te es lío, que, mira, Joan, ahí te lío. cuando tú te desvías de lo correcto, ya tú estás entrando en otro terreno. Exacto. Sin embargo, tu desviación, tú no la ves como una desviación, tú la ves como adquiriendo un nuevo conocimiento.
Cuando el enemigo le dijo a Eva, mira, cuando ustedes coman, no van a morir, van a ser como Dios. Y cuando versículo más adelante, tú lees, dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Satanás le dijo eso a Eva. La única diferencia es que no iban a tener inmortalidad. Y Satanás le prometió inmortalidad. Entonces lo desviaron del original, queriendo que Eva pensaba que estaba adquiriendo un conocimiento escondido que Dios no quería que yo tuviera. Eso mismo hace YouTube. Cuando tú te vas a YouTube de un tema, te va llevando aquí, allá, a esta fuente, fulano dijo, Perencejo dijo, y Sutanejo dijo, y Menganejo dijo, y cuando tú vienes a ver, tú estás lejos de lo que tú estabas buscando y estás en otro terreno, que es lo que Exactamente. Satanás quiere. Entonces, a Timoteo se le dice aquí, óyeme bien, guarda lo que se te ha confiado. ¿Qué es lo que se te ha confiado? La sana doctrina. Guárdala. No te ponga a Evita las pelear, no te discusiones. ponga a pelear y que no, que esa No, es la verdadera, qué sé yo. No te ponga a pelear, guárdatela. la verdad se defiende sola. Exacto. ¿Por qué razón? Porque la verdad no es un argumento, no es una ciencia, la verdad es un hombre llamado Jesús. Y ahí Es se una acaba la realidad. discusión. Ya ahí se acaba la discusión. Jesús es la libertad, es la verdad, es el camino, es la vida. ¿Qué más definición tú quieres de lo que andas buscando? El Es agua. Jesús. Es todo. Es Jesús. Entonces no te vayas a YouTube a buscar qué es la verdad, qué es la libertad, qué es la justicia. La Biblia te dice que todo eso es Jesús. Y si tú encuentras a Jesús de frente, no solamente encontraste lo que querías, sino que vas a ser transformado por ese a quien tú encontraste. Así que, generación de inmortales, cuando uno oye eso, uno dice, no, pero ¿y yo puedo ser parte de eso? Te tengo una noticia, joven, que me escucha. Generación de inmortales es un grupo al cual tú debes pertenecer. Tienes que pertenecer. ¿Por qué razón? Porque solamente habrán dos grupos. Siempre han habido dos grupos: los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Los hijos de Dios serán la generación de inmortal. Los hijos de los hombres serán la generación de los perdidos. En esta noche te paso la pelota. Yo la acepté, está caliente en mi mano, ahora te la paso a ti. Tú decides si quieres ser parte de la generación de inmortales o de la generación de los perdidos. Es tu elección. Ustedes son los que saben. Señoras y señores, llegó el momento de despedirnos. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros, amigos y amigas. Hoy iniciamos una nueva era, iniciamos este poderoso podcast hablando sobre este poderoso tema. La próxima semana comenzaremos con el capítulo 1. Y créame que si hoy tuvimos conocimientos no solamente de la Biblia, sino también prácticos, prepárense para lo que viene la próxima semana. Señores, Esteban Rosario, desde la New York Greatest Conference, Joanny Cruz, desde la Asociación Dominicana del Este, Unión Dominicana. Nos despedimos por la noche de hoy. Nos vemos la próxima semana. Dios les guarde siempre. Hasta la próxima.